Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Mi esposo me abofeteó y yo le serví su ruina en bandeja de plata. Todavía recuerdo el sonido exacto de mis llaves al golpear contra la cerradura aquella noche. Un tintineo metálico y frágil, casi musical, que contrastaba con el silencio pesado del estacionamiento. Eran las 11:10 de la noche. Lo sé porque miré el reloj del tablero antes de apagar el motor, como hacía siempre que llegaba tarde, preparándome mentalmente para lo que pudiera esperarme al cruzar la puerta. Llevaba 14 horas seguidas encerrada en la oficina. 14 horas revisando columnas de números, cotejando facturas, rastreando discrepancias en los estados financieros de un cliente que exigía tener todo listo para la junta del día siguiente. Me dolía la cabeza con esa pulsación sorda y constante que solo conocen quienes han pasado un día entero frente a una pantalla sin apenas levantarse. Sentía los hombros rígidos como tablas y los ojos me ardían de cansancio. Lo único que deseaba en este mundo era meterme bajo el chorro de agua caliente, dejar que el vapor me aflojara los músculos y después hundirme en la cama sin pensar en nada más. Pero algo estaba mal desde el momento en que bajé del auto. Normalmente, a esa hora la casa estaba a oscuras. Mateo se dormía temprano si no tenía nada mejor que hacer, que era casi siempre. Sin embargo, aquella noche todas las luces del primer piso estaban encendidas. El resplandor amarillento se colaba por las persianas entreabiertas y proyectaba sombras alargadas sobre el jardín. El aire acondicionado zumbaba a toda potencia, señal de que llevaban horas ahí sentados, cómodos, esperándome. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa nocturna. Metí la llave, giré, empujé. El aire helado del interior me golpeó la cara como una bofetada anticipada. Y ahí estaban los tres, dispuestos en el sofá del salón como un tribunal listo para dictar sentencia. Mateo al centro, con las piernas cruzadas y esa postura de dueño absoluto que había perfeccionado con los años, aunque no fuera dueño de nada en esa casa. A su derecha, mi suegra, la señora Pilar, con los labios apretados en esa mueca que yo conocía de sobra, la misma expresión que ponía cada vez que iba a recordarme lo indigna que era de su hijo. Y a la izquierda, Paula, mi cuñada, con el teléfono en la mano como siempre, deslizando el pulgar por la pantalla con esa indiferencia estudiada de quien te considera menos interesante que un video de 30 segundos. Cariño, acabo de llegar del trap. No terminé la frase. La bofetada llegó antes que el final de mi oración. Mateo había cruzado el salón en 3 zancadas largas, y su mano abierta impactó contra mi mejilla izquierda, con una fuerza que me giró la cabeza hacia un lado. El sonido fue seco, brutal, casi obsceno en el silencio de la sala. Por un instante no sentí dolor, solo un vacío extraño, como si el tiempo se hubiera detenido entre el golpe y la reacción de mi cuerpo. Después vino el ardor, una oleada de calor que se extendió desde el pómulo hasta la sien, como si me hubieran acercado una plancha caliente a la piel. Me quedé inmóvil, no por miedo, no por sumisión. Me quedé inmóvil porque en ese segundo preciso, mientras el escozor me subía hasta el ojo y sentía el pulso latiéndome en la mejilla hinchada, algo dentro de mí terminó de romperse, algo que llevaba agrietándose 5 años y que esa noche, con ese golpe, se partió en dos de manera definitiva e irreparable. ¿Sabes qué hora es, inútil?, me gritó Mateo a centímetros de mi cara. Su aliento caliente me salpicó el rostro. Las venas del cuello se le marcaban como cuerdas tensas. ¿Quién te crees que eres para llegar a estas horas? ¿Qué andas haciendo por ahí mientras tu marido te espera en casa? Mi mano subió instintivamente a la mejilla. La piel palpitaba bajo mis dedos. Tragué saliva. Me obligué a respirar. Contesté con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro me hervía la sangre. Estuve trabajando hasta tarde. Es cierre de mes, lo sabes. Te mandé un mensaje en la tarde avisándote. Antes de que Mateo pudiera responder, la señora Pilar ya estaba de pie, señalándome con el dedo índice como si yo fuera una empleada que hubiera llegado tarde a su turno. Excusas, siempre excusas, escupió con esa voz cortante que parecía diseñada para hacer daño. ¿Qué clase de esposa eres? Llevamos más de 1 hora aquí muriéndonos de hambre. No hay un solo plato servido. Las ollas están vacías.
¿Es que quieres matar de hambre a mi hijo y a mis nietos, desgraciada? No había nietos. Nunca los hubo. Mateo ni siquiera quería hijos porque, según él, arruinarían su libertad. Pero la señora Pilar usaba a esos nietos imaginarios como arma retórica, cada vez que necesitaba victimizarse un poco más. Paula levantó la vista de su teléfono apenas lo suficiente para lanzar su comentario, como quien avienta una piedra sin molestarse en apuntar bien. Deberías al menos traer comida al llegar, cuñada. No es tan difícil. Mateo lleva todo el día agotado descansando en casa. Lo mínimo que puede hacer una esposa es preocuparse por el estómago de su familia. Agotado descansando. Esas dos palabras juntas eran el resumen perfecto de mi matrimonio. Mateo llevaba medio año sin trabajar. Lo habían despedido de su empleo anterior por desviar fondos de la empresa, aunque él les contaba a los vecinos que había renunciado para emprender un negocio propio. El negocio, por supuesto, no existía. Lo que sí existía era su rutina diaria de levantarse al mediodía, ver deportes en la televisión que yo pagué, almorzar la comida que yo compraba y salir por las tardes a apostar en línea con el dinero que sacaba de mi cuenta. La señora Pilar, por su parte, me exigía una cantidad mensual para lo que ella llamaba sus gastos de representación, reuniones con amigas, consultas estéticas, ropa nueva cada temporada. Jamás lavó un plato en esa casa, jamás barrió un piso, jamás preparó siquiera un café, pero cada mañana tenía una opinión nueva sobre lo que yo estaba haciendo mal como esposa, como nuera y como mujer. Y Paula, mi cuñada de 25 años, cuya única ocupación conocida era dormir hasta tarde, subir fotos a Instagram y comprar ropa por internet con la tarjeta de crédito adicional que Mateo me obligó a sacarle. 25 años y ni un solo día de trabajo en su vida. 25 años y la convicción absoluta de que el mundo le debía una vida cómoda simplemente por existir. Los tres vivían de mi sudor. Los tres respiraban bajo un techo cuyas mensualidades pagaba yo. Los tres comían, vestían y se entretenían gracias a mi salario de contadora pública en uno de los despachos más reconocidos de la ciudad. Y ahora me gritaban porque había llegado tarde a servirles la cena. «Ve a cocinar de una vez, mujer inútil», repitió Mateo, empujándome por el hombro con tanta fuerza que tropecé hacia atrás y choqué contra el mueble del recibidor. El paragüero tembló y un jarrón decorativo estuvo a punto de caerse. «No salgas de esa cocina hasta que haya un plato decente en la mesa. Y más te vale que esté bueno, porque si no, te aviento los platos a la cara». Me enderecé despacio. Me alisé el cabello que se me había revuelto con el golpe. Y en ese momento hice algo que Mateo no esperaba. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin lágrimas, sin esa expresión de disculpa permanente que había usado como escudo durante 5 años. Lo miré con una calma tan absoluta y tan vacía que vi cómo su mandíbula se tensaba, confundido, porque no reconocía a la mujer que tenía enfrente. «De acuerdo», dije en voz baja, firme, sin una sola grieta en el tono. «¿Tienen hambre? Denme 20 minutos. Les voy a preparar un platillo muy especial esta noche, el que más se merecen». Pasé junto a Mateo sin tocarlo, ignoré la sonrisa prepotente de la señora Pilar, le resté importancia a la risita burlona de Paula y caminé directamente hacia la cocina, hacia el lugar donde había pasado cientos de horas sirviéndoles como si fuera su empleada doméstica. Pero esa noche, la cocina no iba a oler a guisado ni a sopa caliente. Esa noche, desde esa cocina, yo iba a servirles su propia destrucción. Cerré la puerta a mis espaldas y me recargué contra ella. Cerré los ojos. Respiré hondo 3 veces, contando cada inhalación. El ardor en la mejilla seguía ahí, constante, como un recordatorio de todo lo que había soportado. Pero ya no me producía tristeza. Me producía una determinación helada, transparente, inquebrantable. 5 años. 5 años intentando ser la esposa perfecta. 5 años disculpándome por cosas que no eran mi culpa. 5 años tolerando la flojera de Mateo, las humillaciones de la señora Pilar, el parasitismo descarado de Paula. Pensé que si era paciente, cambiarían, que si demostraba amor suficiente, ellos responderían con gratitud, que si agachaba la cabeza lo necesario, algún día levantarían la suya y me verían de verdad. Estaba profundamente equivocada. Mi paciencia no los mejoró, los empeoró. Cada vez que yo cedía,
Ellos avanzaban un paso más. Cada vez que yo perdonaba, ellos encontraban algo nuevo que hacerme. Mi silencio no fue virtud. Fue el combustible que alimentó al monstruo que los tres llevaban dentro. Abrí los ojos. Las lágrimas que había contenido en el salón se habían evaporado por completo. Ya no merecían mis lágrimas. Hacía mucho tiempo que no las merecían. Me acerqué al cajón que había junto al refrigerador. Un cajón ordinario, donde cualquiera guardaría trapos de cocina o bolsas de plástico. Pero debajo de los trapos, en un sobre de Manila que llevaba ahí 3 meses esperando el momento exacto, estaba mi plan. Empecé a hacer ruido a propósito. Saqué la tabla de picar y el cuchillo grande. Golpeé la tabla rítmicamente. Tac, 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 tac. El sonido atravesó las paredes. Llegó hasta el comedor. Se coló en sus oídos satisfechos. Yo sabía exactamente lo que estaban pensando ahí afuera. Estarían sonriendo entre ellos, sintiéndose poderosos, convencidos de que me habían domesticado una vez más. Imaginarían que esa esposa tonta estaba picando cebolla o carne a toda velocidad, muerta de miedo por la amenaza de Mateo. Pero sobre la tabla no había ni un solo ingrediente. El cuchillo golpeaba madera vacía. Era puro teatro. Quería que se sintieran en la cima del mundo antes de empujarlos al abismo. Mientras mi mano derecha mantenía la farsa sonora, la izquierda trabajaba en silencio. Saqué del cajón secreto una charola de plata grande, la misma que usábamos solo en reuniones familiares importantes. La limpié con un trapo hasta que brilló bajo la luz fluorescente. Sobre ella no coloqué arroz con frijoles, ni pollo asado, ni enchiladas, ni nada que pudiera comerse. En su lugar, abrí el sobre de Manila y extraje 3 documentos que iban a cambiarles la vida para siempre. El primero era la escritura de la casa. Esta casa la compré yo con mis ahorros, peso por peso, sacrificio por sacrificio. Pero cuando nos casamos, Mateo insistió en que su nombre apareciera como copropietario. Dijo que un hombre no podía vivir en una casa que no fuera suya, que era cuestión de dignidad. Yo acepté porque en ese entonces todavía creía en sus palabras. Sin embargo, el mes pasado, después de pagar la última mensualidad con mi aguinaldo, inicié en secreto un trámite notarial para transferir la propiedad completa a mi nombre. Fue complicado, costoso, y requirió la ayuda de un notario de absoluta confianza que trabajó con discreción total. Pero estaba hecho. Cada ladrillo, cada centímetro cuadrado de terreno, cada azulejo de esa casa me pertenecía legalmente a mí, solo a mí. El segundo documento era la demanda de divorcio. Ya estaba firmada y sellada. En ella se detallaban las causales: violencia verbal sistemática, violencia física documentada y abandono económico del hogar. La violencia física tenía prueba fresca. Una semana antes, sin que nadie lo supiera, instalé una cámara de seguridad pequeña y discreta en una esquina del salón. El golpe de esa noche, la bofetada que todavía me ardía en la mejilla, había quedado grabado en alta definición. Cada fotograma era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. El tercer documento era un fajo grueso de estados de cuenta bancarios. Meses y meses de transacciones marcadas con resaltador fluorescente. Las mensualidades del auto de Mateo que yo pagaba. La cantidad mensual que le daba a la señora Pilar para sus reuniones. Los cargos a mi tarjeta adicional que Paula usaba para comprarse bolsas de diseñador y zapatos importados. La gasolina de Mateo, su tabaco, sus apuestas disfrazadas de suscripciones digitales. La suma total era escalofriante. Con ese dinero se podía haber comprado una casa pequeña en las afueras. Era la evidencia irrefutable de que la verdadera cabeza de esa familia no era Mateo. Era yo. Siempre fui yo. Coloqué los 3 documentos ordenadamente sobre la charola. La escritura al centro, la demanda de divorcio a la izquierda, los estados de cuenta a la derecha. Luego cubrí todo con la tapa plateada en forma de cúpula. Perfecto. A simple vista parecía una cena elegante de restaurante exclusivo. Nadie sospecharía que debajo de esa brillante cubierta no había alimento, sino el acta de defunción de su vida cómoda. Miré mi reloj. Habían pasado exactamente 20 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Levanté la charola con ambas manos. No pesaba mucho, pero sentí que era lo más valioso que había cargado en toda mi vida. Respiré hondo una última vez. Compuse una expresión completamente neutra en mi rostro y abrí la puerta de la cocina de un empujón. En el comedor,
Los tres ya estaban sentados alrededor de la mesa con los cubiertos en la mano, como buitres alrededor de un cadáver. La señora Pilar tenía esa expresión ansiosa de quien lleva demasiado rato esperando. Mateo tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia. Paula había dejado el teléfono a un lado, señal de que el hambre había superado su adicción a las redes sociales. Cuando me vieron entrar con la charola cubierta, los ojos de la señora Pilar se iluminaron como los de un niño frente a un pastel de cumpleaños. «Así me gusta», dijo, reacomodándose en la silla con un tono de falsa aprobación. «Una esposa debe ser ágil, no solo ganar dinero. También tiene que ocuparse del estómago de su marido y de su familia política». Mateo resopló sin mirarme, todavía con esa cara de pocos amigos que reflejaba la rabia de antes. «Tardaste demasiado. Más vale que esté tan bueno como el tiempo que nos hiciste esperar. Si no me gusta, lo vuelves a hacer desde cero». Paula estiró el cuello tratando de identificar el platillo por el olor. «No huele a nada desde aquí, cuñada. No me vayas a salir con que preparaste una sopa de sobre instantánea». No respondí. Ni una sola palabra. Coloqué la charola en el centro de la mesa con un gesto lento y ceremonioso. El sonido del metal al contactar con el cristal los hizo callar por un instante. Me coloqué de pie en la cabecera, erguida, con los brazos a los lados, mirándolos uno por uno con una expresión que hizo que Mateo frunciera el ceño, desconcertado. Probablemente percibió algo diferente en mi postura, un cambio en mi energía que no lograba descifrar, pero que le provocaba incomodidad. «Sírvanse», dije con voz plana, sin emoción. «Este es el único platillo que puedo ofrecerles esta noche. Es lo que más se merecen. Cómanselo todo». Mateo, impaciente como siempre, estiró la mano y arrancó la tapa plateada de un tirón. El sonido metálico de la tapa al caer sobre la mesa resonó como una campana fúnebre en el silencio repentino que se apoderó de la habitación. No había vapor ascendiendo. No había aroma de especias. No había colores apetitosos. Sobre la charola de plata solo había papeles. Los ojos de Mateo se abrieron desmesuradamente. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los párpados para leer el encabezado del documento superior. Vi cómo su rostro, antes enrojecido por la cólera, comenzó a palidecer a medida que reconocía el logotipo del notario y las palabras «escritura de propiedad» impresas en letra formal. Su mandíbula se desencajó. «¿Qué es todo esto?» Su voz salió temblorosa. Ya no temblaba de furia. Temblaba de algo que se parecía mucho al pánico. La señora Pilar, con esa miopía que la obligaba a acercar todo a 20 centímetros de su cara, arrebató el fajo más grueso de la charola. «¿Dónde está la comida? ¿Nos estás dando periódicos? ¿Te volviste loca, Valeria?» Pero en cuanto vio las cifras marcadas con fluorescente en los estados de cuenta, sus ojos se agrandaron como los de un pez fuera del agua. «Esto... ¿qué es esto?» Paula, que siempre fue la más rápida para captar las situaciones, tomó directamente la demanda de divorcio. La hojeó por encima y me miró con la boca abierta, como si le hubieran quitado el piso bajo los pies. «¡Mateo!», gritó con voz aguda. «La cuñada quiere el divorcio». El ambiente estalló. Mateo aventó la escritura sobre la mesa. Se puso de pie de un salto y me señaló con un dedo que no dejaba de temblar. «¿Demanda de divorcio? ¿Quién te crees que eres para divorciarte de mí? ¿Y esta escritura? ¿Por qué solo aparece tu nombre? ¿Dónde quedó el mío? Me engañaste». Sonreí. Una sonrisa dulce, lenta y helada como la escarcha sobre un vidrio en enero. «Disfruten la realidad, Mateo. Señora Pilar. Paula, llénense el estómago mirando esas cifras. Esa es la cantidad de mi dinero que ustedes han estado derrochando durante años», dije mirando fijamente a los ojos de mi marido, sin parpadear. «Esta casa es mía, legal y moralmente. La escritura original la guardé esta mañana en la caja de seguridad de mi banco. Lo que tienen ahí es solo una copia, así que no les sirve de nada romperla». Dirigí mi mirada hacia la señora Pilar, que comenzaba a temblar mientras sostenía los comprobantes bancarios. «Y a partir de este momento, los tres se van de mi casa». «¿Con qué derecho nos corres?», chilló la señora Pilar con una voz tan aguda que me zumbaron los oídos. «Esta es la casa de mi hijo. Mateo es el jefe de esta familia. Tú no eres nadie aquí». «¿Jefe de familia?», repetí, y se me escapó una risa breve, amarga, cargada de 5 años de rabia comprimida.
¿Qué jefe de familia mantiene a su familia con el dinero de su esposa? ¿Qué jefe de familia permite que su madre insulte a su mujer todos los días? Debería saber, señora, que su hijo no ha aportado ni un solo peso a esta casa en más de un año. Hasta la luz que le ilumina la cara en este momento la pago yo. Mateo gruñó desde el fondo de la garganta. Vi cómo sus puños se cerraban, los nudillos blancos de la presión. Rodeó la mesa y avanzó hacia mí con esa intención que yo ya conocía de memoria. El paso acelerado, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Iba a golpearme otra vez. Insolente. Si no retiras todo lo que dijiste, ¿qué vas a hacer? Lo interrumpí. No retrocedí ni medio paso. Al contrario, levanté la barbilla y lo enfrenté. ¿Pegarme otra vez? Adelante. La cámara de seguridad que instalé en aquella esquina ya grabó cómo me abofeteaste hace rato. Si me pones una mano encima una vez más, esa grabación se envía automáticamente a la nube y al teléfono de mi abogado. Además de la demanda de divorcio, ¿quieres un bono extra de denuncia penal por violencia doméstica? Mateo se detuvo en seco. Levantó la cabeza y vio la pequeña cámara que parpadeaba con su lucecita roja en la esquina superior del salón. Su expresión se transformó en una mezcla de miedo y odio concentrado. Se dio cuenta de que había caído en mi trampa, que cada golpe, cada insulto, cada empujón de esa noche estaba documentado. «Fuera», dije con frialdad. «Ahora mismo». El silencio duró 3 segundos. Después, todo se convirtió en caos. La señora Pilar perdió la compostura primero. La mujer que presumía de elegancia frente a sus amigas se puso a gritar como si la estuvieran desollando viva. Barrió los papeles de la mesa con las 2 manos, esparciéndolos por el piso. Su cara se contrajo en una mueca de rabia pura, morada de la indignación. Me acusó de ser una estafadora, una bruja, de haberle hecho brujería a Mateo para robarle sus bienes. ¿Qué bienes? Si hasta los tenedores de esa cocina los compré yo. Mateo deambulaba por el comedor como un animal enjaulado, tirándose del cabello. Recogió la copia de la escritura del suelo, la arrugó como una pelota de papel y me la aventó. La bola me golpeó en el hombro sin hacerme el menor daño y rebotó al piso, pero el gesto demostraba lo impotente que se sentía. No tenía argumentos legales. No tenía base para defenderse. Sabía perfectamente que había vivido de mi dinero todo ese tiempo. Y Paula, en lugar de gritar, se abrazó al bolso de marca que había comprado la semana pasada con mi tarjeta y se puso a llorar con esos sollozos exagerados que parecían sacados de una telenovela. Le suplicaba a Mateo que hiciera algo, cualquier cosa. Tenía terror de quedarse sin techo, de que sus amistades descubrieran que en realidad nunca tuvo un centavo propio, de que el mundo de apariencias que se había construido se derrumbara como un castillo de naipes. Los dejé desahogarse durante unos minutos. Me quedé de pie al final de la mesa con los brazos cruzados, observando el espectáculo. 5 años de servirles, de aguantarles, de tragarme el orgullo. Y ahora los veía derrumbarse frente a mis ojos y sentía algo que jamás pensé que sentiría. Una calma absoluta, profunda, casi sobrenatural. No había placer en su dolor. No había gozo en su desesperación. Solo existía la certeza inquebrantable de que esto debió haber sucedido mucho antes. Cuando consideré que ya era suficiente, caminé hacia el rincón del comedor donde, detrás de las cortinas largas, había escondido 3 enormes bolsas negras de basura industrial, repletas hasta el tope. Las arrastré al centro de la habitación. El sonido del plástico contra el piso de loseta los hizo voltear a los 3 al mismo tiempo. Con todas mis fuerzas, les aventé las bolsas, una por una. El golpe sordo de cada bolsa al caer a sus pies los dejó helados. «Son sus cosas», dije con una voz plana, sin matices, sin emoción. Las recogí esta tarde mientras estaban en el centro comercial. Metí ahí su ropa, sus zapatos, sus objetos personales. El resto lo tiré al contenedor de la esquina o lo guardé para venderlo de segunda mano. No necesitan subir a sus cuartos. Las habitaciones están cerradas con llave y las llaves ya no existen. No tienen acceso a ningún espacio de esta casa, excepto este comedor y la puerta principal. Paula rasgó su bolsa de inmediato. El contenido se derramó. Ropa arrugada, zapatos sin caja, cosméticos revueltos. Lloró más fuerte al ver su colección de ropa tratada como basura. La señora Pilar se llevó la mano al pecho y empezó a respirar con dificultad,
fingiendo un infarto. Era su truco de siempre. Cada vez que yo me rebelaba, ella actuaba una emergencia médica, y yo terminaba disculpándome y atendiéndola. Pero esta vez la miré con frialdad. Conocía los resultados de su chequeo del mes pasado. Su corazón estaba perfectamente sano. Lo único enfermo en ella era su capacidad para manipular. Mateo cambió de estrategia. Se acercó con tono suave. Intentó tomarme la mano. Empezó a hablar de nuestros votos matrimoniales, de los recuerdos bonitos, del qué dirán los vecinos. Intentaba ablandarme usando sus armas viejas, la culpa y el miedo a la vergüenza social. Pero olvidó que el corazón de una mujer golpeada una y otra vez termina por endurecerse hasta volverse impenetrable. Ya no quedaba ni una grieta por donde Mateo pudiera colarse. Miré mi reloj. Habían pasado 5 minutos desde el ultimátum. Saqué mi teléfono, toqué la pantalla 2 veces y les mostré el botón de llamada directa a la caseta de vigilancia del fraccionamiento. Se me acabó la paciencia, dije, mirando a Mateo con una dureza que no le dejaba espacio para negociar. Agarren esas bolsas y lárguense de mi casa ahora mismo. Voy a contar hasta 10. Si todavía están aquí cuando termine, presiono este botón. Los guardias de seguridad del fraccionamiento van a venir a sacarlos a la fuerza. Imagínense la vergüenza de ser arrastrados como delincuentes frente a todos los vecinos. La decisión es de ustedes. Salen por su propio pie con la poca dignidad que les queda, o los expulsan mientras todo el vecindario disfruta del espectáculo. 1, 2, 3. Mateo buscó en mis ojos algún rastro de vacilación, de duda, de ese miedo que durante 5 años le había dado el poder sobre mí. No lo encontró. Lo que encontró fue una resolución tan firme y tan fría que le heló la sangre. Con manos temblorosas, agarró una de las bolsas negras. Le gritó a Paula que dejara de llorar y lo ayudara. Levantó del sillón a la señora Pilar, que milagrosamente recuperó el aliento en cuanto entendió que el juego se había terminado. La puerta principal se abrió de par en par. Afuera, la noche estaba negra y densa. Un viento fuerte se coló por la entrada, arrastrando las primeras gotas de una lluvia que empezaba a caer con rabia, como si el cielo mismo estuviera de acuerdo con mi decisión de limpiar esa casa de toda su podredumbre. Mateo salió primero, encorvado bajo el peso de la bolsa, con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia. Detrás iba Paula, arrastrando su bolsa y maldiciendo entre dientes cada vez que el plástico se atoraba en el pavimento. Al final, la señora Pilar, caminando con la barbilla artificialmente en alto, como si pudiera conservar algún retazo de dignidad bajo ese aguacero que le borraba el maquillaje a chorros. En cuanto el último pie de la señora Pilar cruzó el umbral, cerré la puerta con toda mi fuerza. El golpe retumbó como el punto final de un capítulo que debió terminar años atrás. Eché la doble cerradura. Puse el pasador de seguridad. Afuera, los golpes empezaron casi de inmediato. Los puños de Mateo contra la madera. Su voz gritando mi nombre. Primero insultos, después súplicas. Su tono se fue apagando, ahogado por la lluvia que caía cada vez con más violencia. Me acerqué a la ventana y moví ligeramente la cortina. En el jardín, los 3 temblaban bajo el diluvio. Las bolsas negras empapadas parecían el único equipaje de unos náufragos. Las luces de los vecinos empezaron a encenderse. Mateo, al darse cuenta de que tenía público, cambió su actuación de inmediato. Dejó de insultar y comenzó a gritar con voz lastimera, presentándose como la víctima inocente de una esposa desalmada que echaba a su marido enfermo y a su suegra anciana en plena madrugada. La señora Pilar, con su instinto dramático infalible, se desplomó sobre el porche mojado y fingió desmayarse. Paula se arrodilló junto a ella sacudiéndola y llorando a gritos. Una función teatral perfecta, montada para que los vecinos me obligaran a abrir la puerta. Pero yo ya tenía el teléfono en la oreja. 2 tonos. La voz grave del jefe de seguridad, el señor García, contestó al otro lado. Señor García, necesito que vengan inmediatamente a mi domicilio. Hay personas ajenas a la propiedad haciendo escándalo en mi porche y perturbando el descanso de los vecinos. Minutos después, 2 patrullas del fraccionamiento se estacionaron frente a mi casa, con las luces azules girando en la oscuridad lluviosa. El señor García conocía perfectamente quién pagaba puntualmente las cuotas de mantenimiento y los servicios. No era Mateo, era yo. También había visto a Mateo llegar borracho más de una vez
y armar fiestas escandalosas que generaban quejas constantes. Su simpatía no estaba del lado de mi marido. La escena que siguió fue breve y devastadora para ellos. Mateo intentó convencer al señor García de que esa era su casa y que yo había perdido la razón. Pero los documentos hablaban por sí solos. Yo era la propietaria legal. Ellos ya no eran residentes. Los guardias, firmes pero corteses, los tomaron del brazo y los escoltaron hacia la salida del fraccionamiento como si fueran intrusos sorprendidos en propiedad ajena. Vi a Mateo detenerse en la puerta del fraccionamiento. Se dio la vuelta y me gritó desde lejos, la lluvia distorsionando su voz. Las llaves del auto. Mi cartera. Al menos déjame llevarme el carro. Avancé hasta el porche para que pudiera verme bien bajo la luz. ¿A qué auto te refieres, Mateo? ¿A la camioneta negra? Está a mi nombre. La última mensualidad la pagué yo el mes pasado con mi aguinaldo. Las llaves las escondí donde jamás las vas a encontrar. No tienes ni 1 milímetro de derecho sobre ese vehículo. Y tu cartera sí, se quedó adentro. Pero todas las tarjetas que traía eran tarjetas adicionales mías. Las cancelé desde la aplicación hace 5 minutos. Así que esa cartera ya no te sirve de nada. El rostro de Mateo se volvió blanco como la cal. En ese instante comprendió la perfección de su ruina. Sin casa, sin auto, sin un solo centavo. Los guardias lo tomaron nuevamente del brazo y lo alejaron. Cerré la puerta por última vez esa noche. Eché todos los cerrojos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero adentro de mi casa, el silencio era tan profundo y tan limpio que podía escuchar mi propia respiración. Me recargué contra la puerta. Cerré los ojos. Sentí como un peso monstruoso que había cargado sobre los hombros durante 5 años se desvanecía, se evaporaba, se iba para no regresar jamás. Esa noche dormí como no había dormido en 5 años, sin miedo, sin nudos en el estómago, sin el terror de preguntarme qué insulto me esperaría al amanecer. Dormí con la certeza de que la mujer que despertaría al día siguiente ya no sería la misma que se había dejado golpear en silencio. Pero lo que yo no sabía todavía era que la verdadera tormenta no había terminado. La tormenta de afuera apenas era el preludio de lo que vendría después, porque Mateo no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota sin intentar destruir a quien lo había vencido. Y la vida, con su extraña manera de devolver las cosas, estaba a punto de mostrarme que la venganza más perfecta no es la que uno planea, sino la que el destino ejecuta por cuenta propia. La puerta del fraccionamiento se cerró a sus espaldas como una lápida sobre una tumba abierta. No lo vi, pero lo supe. Lo supe porque el último grito de Mateo se cortó de golpe cuando la reja automática completó su recorrido, y después ya solo quedó el ruido de la lluvia martillando el techo de mi casa. Mi casa. Qué extraño sonaba eso después de 5 años de sentirme inquilina en mi propia vida. Me preparé un té de manzanilla. Fue lo primero que hice como mujer libre. Un acto tan pequeño y tan ordinario que cualquiera lo habría considerado insignificante, pero para mí tenía un significado enorme. Durante 5 años nunca pude prepararme un té tranquila a las 11 de la noche. Siempre había algo que hacer, alguien que atender, alguna queja que absorber. Esa noche me senté en el sillón del salón, el mismo donde 3 horas antes Mateo posaba como emperador de un reino que no le pertenecía, y sorbí mi té despacio, sintiendo cómo el calor me bajaba por la garganta y me entibiaba el pecho desde dentro. No encendí la televisión, no revisé el teléfono, solo me quedé ahí, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años, y dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, eran lágrimas de desahogo, como las que salen cuando por fin sueltas una carga que llevabas tanto tiempo sosteniendo, que ya habías olvidado cómo se sentían los hombros sin ese peso. Dormí 9 horas seguidas, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin ese nudo permanente en el estómago que me despertaba a las 3 de la madrugada, preguntándome si Mateo habría gastado más dinero de mi cuenta, si la señora Pilar habría planeado un nuevo insulto para el desayuno, si la factura de la tarjeta de Paula traería otra sorpresa devastadora. Nada de eso. Solo oscuridad suave y un colchón que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente mío. Me desperté con el sol entrando por la ventana y una sensación extraña que tardé unos segundos en identificar. Paz. Una paz tan profunda y tan desconocida que casi me asustó. ¿Así se sentía vivir sin miedo?
Los días siguientes fueron de limpieza, literal y simbólica. Contraté una empresa profesional que desinfectó cada rincón de la casa, retiró cualquier objeto que hubiera quedado de ellos, reemplazó las sábanas, las cortinas, las alfombras. Quería borrar su huella, su olor, el aroma a tabaco que Mateo dejaba impregnado en los cojines, el perfume dulzón y empalagoso que la señora Pilar rociaba por todas partes como si marcara territorio, las manchas de esmalte de uñas que Paula dejaba en el baño sin importarle jamás limpiar. Todo fuera, todo eliminado. Mi casa olía a limpio, a nuevo, a posibilidad. Después llamé a un agente inmobiliario. Decidí vender la casa. Sé que suena contradictorio. Había luchado tanto por demostrar que era mía, ¿y ahora la ponía en venta? Pero es que cada pared guardaba un recuerdo que me lastimaba. En ese pasillo, Mateo me empujó una noche de diciembre. En esa escalera, la señora Pilar me gritó que era una inútil delante de mis propios padres. En esa cocina, pasé miles de horas cocinando para personas que ni siquiera me daban las gracias. Necesitaba empezar desde cero en un lugar donde no hubiera fantasmas. La casa se vendió en 2 semanas. Buena ubicación, buen estado. Con ese dinero más mis ahorros, que ahora permanecían intactos, al no ser devorados por los parásitos, compré un departamento en un piso alto del centro de la ciudad. Era más pequeño, pero infinitamente más luminoso, más moderno, con un sistema de seguridad impecable y unos ventanales enormes desde los que podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Cada noche, antes de acostarme, me paraba frente a ese ventanal y respiraba. Solo eso. Respiraba. Y cada respiración me sabía a libertad. Mi carrera despegó como nunca. Sin el lastre emocional que consumía mis energías, pude concentrarme al 100% en mi trabajo. El proyecto de auditoría que estaba coordinando se completó con resultados excepcionales, mucho antes de la fecha límite. El cliente quedó tan satisfecho que solicitó expresamente que yo liderara sus auditorías futuras. El socio principal del despacho no tardó en ascenderme a socia directora, un puesto que traía consigo un auto corporativo, una asistente personal y unos ingresos que triplicaban mi salario anterior. Cambié mi guardarropa por completo. Los vestidos viejos que usaba por miedo a que Mateo se enfureciera si me veía comprar ropa nueva los doné todos. Llené mi closet con trajes ejecutivos de un diseñador que siempre admiré, pero que nunca me permití. Mi rostro cambió también, no por cirugía ni por maquillaje costoso, sino porque un corazón en paz se refleja en la piel, en los ojos, en la forma de caminar. Mis compañeros de oficina decían que desde el divorcio parecía 10 años más joven. Yo sabía que no era juventud lo que irradiaba, era alivio. El divorcio fue más sencillo de lo que imaginé. Mateo no tenía domicilio fijo, así que las notificaciones judiciales se publicaron en los medios como marca la ley. Nunca se presentó a ninguna audiencia. El juez dictó sentencia en rebeldía. Cuando el martillo cayó y el secretario leyó la resolución que me declaraba oficialmente divorciada, no lloré, sonreí. Cerré los ojos un instante, agradecí en silencio y salí del juzgado caminando con un paso tan ligero que parecía que me habían quitado grilletes de los tobillos. Esa noche, en mi departamento nuevo, me serví una copa de vino, la primera en años porque Mateo controlaba cuándo y cuánto podía beber, y brindé conmigo misma, por la mujer que fui y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Fue esa misma noche cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo, quizás intuición, me hizo abrirlo. Veria, soy Mateo. Pedí prestado un teléfono en una tienda. Por favor, Valeria, tu suegra está muy grave. Estamos durmiendo bajo el techo de una tienda. Paula se fugó con nuestro dinero. Siento que me voy a morir si esto sigue así. Voy a cambiar, te lo prometo. Por favor, déjanos volver. Todavía te queda un poco de amor por mí. Leí cada palabra despacio. Esperé a que mi corazón reaccionara. Esperé sentir compasión, o rabia, o tristeza, o al menos esa punzada de culpa que durante años me había obligado a ceder. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue una ligera molestia, como cuando un mosquito te zumba cerca del oído mientras intentas dormir. Una interrupción menor en una noche perfecta. Recordé la vez que estuve con fiebre alta, temblando bajo las cobijas,
y Mateo se fue de pesca con sus amigos sin siquiera dejarme una pastilla en el buró. Recordé la vez que la señora Pilar tiró mi comida a la basura delante de todos porque el condimento no era de su gusto. Recordé la bofetada, el ardor, el sonido, la humillación de ser golpeada en mi propia sala frente a dos mujeres que disfrutaban el espectáculo. ¿Amor? Ese amor lo asesinaron ellos, con cada golpe, con cada insulto, con cada noche de desprecio. No quedaba ni ceniza. Presioné el botón de bloquear número. Borré el mensaje. Me terminé la copa de vino mirando las luces de la ciudad a través del ventanal. En algún rincón oscuro de esas calles, Mateo estaría llorando. Pero eso ya no era mi problema. Cada adulto es responsable de las decisiones que toma. Él eligió ser un abusador cuando lo tenía todo. Ahora le tocaba cargar con las consecuencias de haberlo perdido. Lo que yo no sabía en ese momento, pero que me enteré después por fragmentos sueltos que me llegaron a través de conocidos y noticias locales, fue que la caída de Mateo fue mucho más profunda y veloz de lo que cualquiera habría imaginado. Aquella primera noche bajo la lluvia, después de que los guardias los sacaran del fraccionamiento, los tres caminaron sin rumbo por las calles encharcadas hasta encontrar el alero de una galería comercial cerrada donde se refugiaron. Pasaron la noche sentados sobre el piso frío y polvoriento, temblando, con hambre, sin dinero, sin documentos, sin la menor idea de qué hacer al amanecer. Mateo se revisó los bolsillos docenas de veces buscando un billete olvidado que le permitiera al menos comprar un café caliente. No encontró nada. Su cartera, con todas sus identificaciones y sus tarjetas, esas tarjetas que en realidad eran mías y que yo ya había cancelado, se había quedado en la mesita de noche del cuarto que ya no era suyo. Paula intentó llamar a sus amigas de la alta sociedad para pedir auxilio. La primera no contestó. La segunda rechazó la llamada. La tercera, una tal Sasha, escuchó las primeras palabras de la situación y colgó inventando una excusa sobre la mala señal. Así funcionan las amistades que se construyen sobre apariencias. Se desintegran al primer soplo de realidad. Al día siguiente, Mateo reunió las últimas migajas de dignidad que le quedaban y caminó 3 kilómetros hasta su oficina. Todavía tenía su puesto de jefe de equipo de mercadotecnia en una distribuidora de material de oficina. No era un gran trabajo, y la mitad de su sueldo se lo gastaba en apuestas en línea a mis espaldas, pero al menos era un ingreso. Pensó que podría pedir un adelanto, conseguir dinero prestado de algún compañero, rentar un cuarto barato para su madre y su hermana. Lo que encontró al llegar fue algo muy diferente. La empresa llevaba una semana realizando una auditoría interna, y las irregularidades que descubrieron en los informes financieros del departamento de Mateo eran tan evidentes que resultaba asombroso que hubieran pasado desapercibidas tanto tiempo. La razón por la que pasaron desapercibidas, por supuesto, era yo. Durante años, cada vez que alguna discrepancia amenazaba con delatarlo, yo intervenía discretamente desde mi posición como contadora externa consultora de esa misma empresa. Arreglaba los números, cubría los faltantes con mi propio dinero, suavizaba las inconsistencias para proteger la carrera de mi marido. Lo hice por amor, lo hice por vergüenza, lo hice porque en ese entonces todavía creía que salvarlo a él era salvarme a mí. Pero esa red de protección ya no existía. Yo me había retirado. Y sin mi escudo, las pruebas de la malversación de Mateo quedaron expuestas como huesos al sol. Facturas falsas, recibos inventados de comidas con clientes que nunca existieron, gastos inflados que se desviaban directamente a sus apuestas y sus caprichos, 50.000 euros evaporados en 6 meses. Lo despidieron con deshonor, sin liquidación, con la amenaza de una denuncia penal si no devolvía el dinero en 48 horas. Mateo se arrodilló a los pies del director y lloró, olvidando cada gramo de orgullo que alguna vez tuvo. Pero la decisión era inapelable. Los guardias de seguridad lo sacaron del edificio cargando una caja de cartón con sus pocas pertenencias personales, exactamente como la noche anterior lo habían sacado de mi casa. Y mientras cruzaba el estacionamiento con esa caja en las manos, sucio, despeinado, oliendo a humedad, vio algo que debió sentirse como una puñalada en el centro del pecho. Un sedán plateado se detuvo frente al edificio corporativo de al lado, uno mucho más prestigioso que el suyo. De ese auto bajé yo, con un traje ejecutivo impecable,
el cabello perfectamente arreglado, lentes de sol que me daban un aire que él jamás me conoció, acompañada por 2 asistentes que cargaban maletines de trabajo. Yo iba a una reunión importante con un cliente. Mi carrera estaba en pleno ascenso mientras la suya acababa de estrellarse contra el fondo. Me dicen que me vio, que quiso gritarme, que quiso correr hacia mí, pero que sus pies no se movieron, que vio su reflejo en el cristal del edificio y se dio cuenta de la distancia abismal entre lo que él era ahora y lo que yo siempre fui. Dicen que yo miré brevemente en su dirección, sin detenerme, sin saludar, sin mostrar sorpresa, y seguí caminando como si él no existiera. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que ese día cerré un contrato que representaba el proyecto más importante de mi carrera. La caída siguió acelerándose. Mateo vendió su reloj de marca, el único objeto de valor que conservaba porque lo llevaba puesto la noche de la expulsión, y le arrancó a Paula sus aretes de oro a la fuerza. Los vendió en la calle por una fracción de su valor real. Con ese dinero escaso rentaron un cuarto diminuto en un callejón sucio, un colchón hundido, paredes con humedad y moho, sin ventanas, con un baño compartido que olía a drenaje. Para la señora Pilar y para Paula, acostumbradas a mi casa limpia y fragante, aquel lugar era el infierno convertido en metros cuadrados. Pero lo peor vino de donde menos lo esperaban. Paula, la dulce y mimada Paula, la hija consentida que la señora Pilar había criado como una princesa de cristal, esperó a que Mateo y su madre se durmieran. Deslizó la mano bajo la almohada de su hermano, sacó el sobre con el dinero que les quedaba, metió su ropa en la bolsa de plástico negra y desapareció en la oscuridad del callejón sin mirar atrás. Se llevó la única esperanza de supervivencia de la familia. Cuando Mateo despertó y descubrió el robo, su grito rompió el amanecer de aquel barrio miserable. La señora Pilar se negó a creerlo al principio. Su hija adorada, la niña que siempre defendió por encima de todo, la que siempre recibió los mejores cortes de comida y la ropa más cara, esa hija la había abandonado como quien tira un trapo viejo. El golpe emocional fue devastador. La señora Pilar sufrió un derrame cerebral leve que le paralizó parte del lado derecho del cuerpo. Su boca quedó ligeramente torcida. Su habla se volvió arrastrada y difícil de comprender. La mujer que siempre mantuvo una imagen impecable, que se maquillaba con esmero para sus reuniones sociales, que levantaba la barbilla con arrogancia cada vez que me dirigía la palabra, ahora yacía indefensa sobre una estera mugrosa, incapaz de moverse por sí misma. El casero los echó poco después por falta de pago y por las quejas de los vecinos. Se quedaron en la calle. Cero absoluto. Mateo tuvo que buscar trabajo como cargador en un mercado popular, levantándose a las 3 de la madrugada para arrastrar costales de arroz de 50 kilos y cajas de fruta que le destrozaban la espalda. Sus manos, antes suaves y cuidadas gracias a los productos que yo compraba, ahora estaban llenas de callos, cortadas por alambres y astillas. Su piel, antes protegida por cremas caras, se quemó bajo el sol y se curtió como cuero viejo. Un día, en ese mismo mercado, presenció cómo la policía arrestaba a una mujer por intentar robar un bolso. La ladrona gritaba, lloraba, llamaba a su madre y a su hermano entre las burlas de la multitud. Era Paula, flaca, demacrada, con el pelo cortado de cualquier manera y un moretón oscuro en la mejilla. El dinero que había robado se esfumó seguramente estafada por alguien más astuto o derrochado en la ilusión de mantener una vida que nunca le perteneció, y terminó robando en la calle como una delincuente común. Mateo no tuvo el valor de intervenir. Se escondió detrás de unas cajas y vio cómo los policías la esposaban y se la llevaban. Después, los expulsaron del cuarto que habían conseguido. Luego de otro y de otro más. Mateo intentó regresar a buscarme. Caminó kilómetros hasta el fraccionamiento con su madre medio paralizada a cuestas, solo para encontrar un letrero de «Se vende», clavado en la reja de la casa. Yo ya me había ido. La casa estaba vacía. No quedaba rastro de mí. Mateo se derrumbó sobre la banqueta y lloró abrazando las rodillas de la señora Pilar, mientras ella, con la mirada perdida, y la baba escurriéndole por la comisura de los labios, murmuraba palabras que ya nadie entendía. Yo me enteré de todo esto mucho después, por pedazos, y cada vez que un fragmento de su historia llegaba a mis oídos, revisaba mi interior buscando alguna emoción,
lástima, culpa, satisfacción vengativa, algo. Pero encontraba solo un vacío tranquilo, como la superficie de un lago en una mañana sin viento. No me alegraba su sufrimiento. Tampoco me dolía. Simplemente ya no me importaba. Y esa indiferencia no era frialdad ni crueldad. Era libertad. La forma más pura y más completa de libertad que existe. La de un corazón que ha dejado de necesitar que su verdugo pague por lo que hizo. Pasaron los meses. 6 meses exactos desde aquella noche de la tormenta. Mi vida había cambiado hasta volverse irreconocible. Con mis nuevos ingresos y las conexiones profesionales que había cultivado, lancé un proyecto que llevaba años gestándose en mi cabeza, pero que nunca tuve el espacio mental para desarrollar. Una fundación dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a alcanzar la independencia económica. Programas de capacitación financiera, asesoría legal gratuita, microcréditos para emprendimientos, acompañamiento psicológico. Todo lo que yo habría necesitado si no hubiera tenido la suerte de tener un empleo estable y una profesión que me sostenía. Quería ser para otras mujeres el puente que a mí nadie me tendió. La inauguración del 5º punto de atención de la Fundación coincidió con un evento benéfico que organizamos en un salón elegante del centro de la ciudad. Flores frescas en cada mesa, candelabros que derramaban una luz dorada sobre las paredes, coronas de felicitación enviadas por empresas y funcionarios locales alineadas a la entrada. Me paré en el pequeño escenario para cortar la cinta inaugural. Llevaba un vestido largo de diseño propio que combinaba elegancia con sencillez, algo que reflejara exactamente quién era yo ahora. Una mujer que no necesitaba excesos para brillar. Después de la ceremonia, organizamos la distribución de 1000 paquetes de comida caliente y sobres con ayuda económica para personas en situación de calle que se habían congregado en el patio lateral del edificio. Insistí en repartirlos personalmente. Quería ver cada rostro, estrechar cada mano, agradecer en silencio la abundancia que la vida me había concedido después de tanta tormenta. La fila era larga y avanzaba con orden. Yo sonreía a cada persona. Les entregaba su paquete y su sobre. Les deseaba fuerza. El olor a sudor y a polvo de la gente en la fila no me incomodaba. Cada uno de esos rostros curtidos por la pobreza me recordaba lo frágil que es la línea entre tener y no tener, entre la dignidad y el abismo. Entonces le tocó el turno a un hombre que empujaba una silla de ruedas vieja y desvencijada. El hombre estaba tan delgado que la camiseta rota le colgaba de los hombros como una bandera en un mástil abandonado. Sus pantalones estaban manchados de tierra y sus zapatos tenían la suela despegada de un lado. El pelo largo y grasiento le caía sobre una cara hundida y quemada por el sol. De su cuerpo emanaba un olor penetrante, esa mezcla particular de sudor rancio y mugre acumulada que delata a quien lleva demasiado tiempo lejos de un baño caliente. En la silla de ruedas, una anciana en un estado todavía peor. Consumida hasta los huesos, el pelo blanco y revuelto como un nido abandonado, la mirada perdida en algún punto invisible del horizonte, la boca moviéndose constantemente en un murmullo sin sonido, como si hablara con fantasmas que solo ella podía ver. Tomé un paquete de comida y un sobre. Con mi sonrisa habitual, se los ofrecí al hombre. «Aquí tiene, señor. Espero que esto sea una ayuda para usted y para su mamá». El hombre no tomó el paquete inmediatamente. Sus manos sucias y temblorosas se detuvieron en el aire, suspendidas entre la necesidad y algo más que yo todavía no comprendía. Bajó la mirada. Vi que sus ojos se posaban en mis zapatos. Después subió la vista lentamente, recorriendo mi vestido, mi cintura, mi cuello, hasta llegar a mi cara. Y entonces, sus ojos hundidos se encontraron con los míos. El tiempo se detuvo. Reconocí esa nariz, esa mandíbula, la forma de las cejas, aunque la suciedad y el sufrimiento habían transformado sus facciones hasta hacerlo casi irreconocible. En algún rincón profundo de mi memoria, las piezas encajaron con un clic silencioso. Era Mateo, y la anciana en la silla de ruedas era la señora Pilar. Mi exmarido y mi exsuegra estaban frente a mí, convertidos en mendigos, esperando mi caridad. «Va, Valeria», susurró él. Su voz salió tan débil que apenas se distinguía del viento. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mugrosas, dejando surcos limpios sobre la capa de polvo.
Esperé a que mi corazón reaccionara. Lo observé con la atención clínica de quien examina una herida antigua buscando signos de infección. Busqué dentro de mí ira, desprecio, compasión, culpa, rencor, tristeza, algo, cualquier cosa. Lo que encontré fue lo mismo que había encontrado la noche del mensaje de texto, un vacío sereno y plano, como la superficie de un espejo que ya no refleja nada porque no hay nadie parado frente a él. No sentí rabia, no sentí lástima, no sentí la menor tentación de vengarme ni de perdonar. Simplemente no sentí nada. Y comprendí, en ese instante preciso, de pie frente al hombre que una vez me abofeteó en mi propio salón, que esa ausencia absoluta de sentimiento era la prueba definitiva de que yo estaba completamente libre. El odio es una cadena, la compasión forzada es otra, pero la indiferencia genuina, la que no se finge sino que nace del fondo del alma como un hecho consumado, esa es la única señal inequívoca de que la herida sanó por completo. Mateo me miraba esperando una reacción, cualquier reacción, que lo insultara, que lo abrazara llorando, que le escupiera en la cara o que lo invitara a sentarse. Quería postrarse de rodillas y suplicar. Quería contarme lo destruida que estaba su vida. Quería decirme que se arrepentía con cada fibra de su cuerpo. Vi todo eso en sus ojos, la desesperación de un hombre que necesita que lo vean, aunque sea para ser castigado, porque el castigo al menos confirma que existes para alguien. Pero yo ya no podía darle eso. No por crueldad, por verdad. Mateo había dejado de existir en mi mundo interior. No era mi enemigo, no era mi víctima, no era mi exmarido. Era un señor en una fila de personas necesitadas, un rostro más entre muchos, un extraño sin historia en mi vida presente. Asentí cortésmente. Mi sonrisa profesional no se alteró ni un milímetro. Coloqué el paquete de comida y el sobre en su mano temblorosa, con la misma amabilidad con la que se los había dado a las 100 personas que pasaron antes que él. Luego dirigí mi mirada con naturalidad hacia la siguiente persona en la fila. Avance, señor, por favor. La fila todavía es larga, y hay mucha gente esperando atrás. Lo dije con suavidad, pero con firmeza, como se le habla a un desconocido que está bloqueando el paso, sin maldad, sin intención de herir, simplemente con la misma cortesía impersonal que le ofreces a cualquier persona con la que no tienes ningún vínculo. Vi, por el rabillo del ojo, cómo algo se rompía dentro de Mateo. No un hueso, ni un músculo, algo más profundo, algo que estaba hecho de esperanza y de orgullo, y de la última ilusión de que todavía significaba algo para mí. Mi indiferencia fue más devastadora que cualquier insulto, más dolorosa que cualquier venganza, más definitiva que cualquier sentencia judicial, porque no lo traté como un enemigo derrotado, lo traté como si nunca hubiera existido. Un guardia de seguridad se acercó y le pidió amablemente que avanzara porque estaba deteniendo la fila. Mateo obedeció con pasos vacilantes, empujando la silla de ruedas de la señora Pilar, que extendía una mano temblorosa hacia el paquete de comida sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Seguí repartiendo. Seguí sonriendo. Seguí estrechando manos. No miré hacia atrás ni una sola vez. Más tarde, cuando terminó el evento y yo salía del edificio, mi chofer me abrió la puerta del sedán negro. Subí con la misma calma con la que había hecho todo ese día. Mientras el auto arrancaba silenciosamente, miré por la ventanilla y vi, a lo lejos, en la banqueta de enfrente, una figura encorvada arrodillada junto a una silla de ruedas oxidada. Mateo abría el paquete de comida. Le daba cucharadas de arroz a su madre. Y lloraba. Lloraba con esa clase de llanto que no hace ruido porque ya no le quedan fuerzas ni para sollozar. No sentí una punzada de culpa. No sentí satisfacción. No sentí nada. Y esa nada fue mi victoria más grande. Porque la verdadera liberación no consiste en destruir a quien te hizo daño. No consiste en verlo caer ni en regodearte con su miseria. La verdadera liberación llega el día en que miras a tu verdugo a los ojos y no sientes absolutamente nada. Ni amor, ni odio, ni rencor, ni compasión. El día en que su existencia te resulta tan irrelevante como la de un desconocido en la calle. Ese día, y solo ese día, puedes decir que estás verdaderamente libre. Esa noche, en mi departamento del piso 30, me quité los zapatos de tacón, me solté el cabello y me preparé un té de manzanilla.
El mismo ritual simple de aquella primera noche de soledad después de echarlos. Me paré frente al ventanal enorme con la taza caliente entre las manos y miré las miles de luces que parpadeaban allá abajo. Cada luz era una historia. Cada punto brillante era alguien luchando por su vida, alguien amando, alguien sufriendo, alguien empezando de nuevo. En algún lugar de esa inmensidad, Mateo estaría acostado bajo el alero de una tienda, abrazando a su madre enferma, cargando el peso de todas las decisiones equivocadas que tomó cuando tuvo la vida resuelta. Pero su historia ya no me pertenecía. Hacía mucho que dejó de pertenecerme. Tomé un sorbo largo de mi té, cerré los ojos, y por primera vez en mi vida, no tuve que hacer un esfuerzo para sentirme en paz. La paz ya no era algo que buscara, era algo que habitaba en mí, tan natural como respirar, tan permanente como el latido del corazón. Había convertido el dolor en fuerza, había convertido la humillación en impulso, había construido algo hermoso sobre los escombros de lo que intentaron destruir. No porque quisiera demostrarle nada a nadie, sino porque me debía a mí misma la vida que siempre merecí. La mejor venganza no fue la bandeja de documentos, ni la expulsión bajo la lluvia, ni la cámara de seguridad, ni los guardias escoltándolos fuera del fraccionamiento. La mejor venganza fue convertirme en una mujer tan plena, tan completa y tan en paz conmigo misma, que la existencia de quienes una vez me hicieron daño dejó de tener el menor peso en mi alma. Su ruina no fue obra mía, fue obra de ellos mismos. Cada decisión que tomaron, cada abuso que cometieron, cada peso que derrocharon de mi cuenta, fue un ladrillo más en la pared de su propia cárcel. Yo solo dejé de sostener esa pared por ellos, y cuando la solté, se les vino encima. No necesito que el mundo sepa mi nombre. No necesito que las revistas escriban mi historia. No necesito que nadie me aplauda por lo que hice. Lo único que necesito, y lo único que tengo, es esta certeza inquebrantable que llevo grabada en el centro del pecho. Soy libre. Completamente, irreversiblemente, luminosamente libre. Y esa libertad no me la dio nadie. Me la di yo misma.